Si pudiera volver en el tiempo, tal vez no todo habría terminado así. La voz ronca y cansada de don Pedro resuena en el vacío de la pequeña sala, donde el aroma del café recién colado se mezcla con el polvo del pasado. Fotos antiguas, amarillentas, adornan las paredes. Rostros sonrientes, congelados en un tiempo que ya no existe. Afuera, el viento aúlla como si intentara susurrar secretos olvidados. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto ayuda a compartir estas historias poderosas y a mantener viva la memoria de quienes merecen ser recordados. Pero ¿qué sucede cuando la única persona que aún puede escuchar esos susurros está a punto de rendirse? Es en ese momento cuando Marina, una periodista de 27 años, llama a la puerta sin saber que, al escuchar las historias de un anciano solitario, podría terminar cambiando no solo su vida, sino también la suya propia. El sonido de las ramas golpeando contra las ventanas era la única señal de vida en aquella casa olvidada por el tiempo. Don Pedro, con sus 72 años marcados por arrugas profundas y ojos apagados, se despertaba todos los días antes de que el sol pintara el cielo de naranja. El café ya estaba en el fuego y su aroma amargo invadía la cocina, llenando un vacío que el tiempo hacía mucho no lograba llenar. La rutina era siempre la misma: levantarse, alimentar las gallinas en el patio, cuidar las plantas que resistían al abandono y sentarse en la mecedora donde el silencio le hacía compañía. Cada crujido de la madera envejecida parecía recordarle las conversaciones que nunca más sucedieron, las voces que alguna vez resonaron por las paredes de la casa y que ahora eran solo recuerdos. Pero ese día, el destino decidió romper el ciclo. Un golpe tímido en la puerta. Pedro no estaba acostumbrado a recibir visitas. Se levantó con lentitud, sintiendo el peso de los años en cada articulación, y abrió la puerta con cautela. Al otro lado, una joven de ojos curiosos y con una libreta en las manos, lo miraba con una sonrisa amable pero decidida. «Buenos días, usted es don Pedro». Su voz era suave, casi un susurro contra el viento. «Depende. ¿Quién pregunta?» La desconfianza era natural. Décadas de aislamiento no se deshacen en una sola mañana. «Me llamo Marina, soy periodista. Estoy escribiendo sobre historias de personas que, de alguna manera, han sido olvidadas. Me dijeron que usted, que tiene una historia que contar». Por un momento, Pedro casi cerró la puerta. ¿Quién era ella para hurgar en viejas heridas? Pero algo en sus ojos, quizá la sinceridad, quizá la persistencia, lo hizo dudar. Las historias viejas no le sirven a nadie, señorita. A veces son justamente esas historias viejas las que más necesitan ser contadas. El silencio se prolongó durante varios segundos. Finalmente, Pedro se hizo a un lado, dejando la puerta abierta como una invitación silenciosa. Marina entró, notando los detalles que revelaban años de soledad, las fotos descoloridas, el polvo acumulado en las esquinas, los muebles gastados por el tiempo y la ausencia de cualquier señal de vida más allá de él mismo. Sentados a la mesa, el viejo ofreció café, un gesto automático, fruto de una educación que ni la soledad pudo borrar. Marina aceptó, abriendo su libreta y apoyando la pluma sobre la hoja en blanco. Entonces, don Pedro, ¿por dónde empezamos? Él rió, un sonido áspero y sin alegría. Empezamos por el final, señorita, porque a veces el final es la única parte de la historia que uno recuerda bien. Sin saberlo, Marina había abierto la primera grieta en el muro que Pedro había construido a su alrededor. Allí, en esa casa olvidada, una historia de dolor y pérdida estaba a punto de ser contada, y con ella quizá vendría la redención que él nunca creyó merecer. El café se enfriaba lentamente en la taza mientras Marina esperaba, paciente,
que las palabras de don Pedro tomaran forma. El anciano miraba fijamente por la ventana, como si los fantasmas del pasado estuvieran afuera, listos para entrar si él se atrevía a hablar demasiado. No siempre fui así, ¿sabe? La voz de Pedro, aunque baja, tenía un peso que llenaba la sala. Hubo un tiempo en que esta casa estaba llena de risas. Mis padres, mis hermanos, parecía que el mundo entero cabía aquí dentro. Marina anotaba en silencio, respetando cada pausa, cada respiración cargada de dolor. Mi padre era un hombre duro, pero justo, de esos que creían que el trabajo arreglaba todo, y yo quería ser como él, fuerte, respetado, un ejemplo. Los ojos de Pedro brillaban con un antiguo orgullo, rápidamente opacado por una sombra de arrepentimiento. El problema fue que, cuando él murió, el peso de ser el hombre de la casa cayó completamente sobre mis hombros. Mis hermanos no lo aceptaron bien. Pensaban que yo quería mandar sobre ellos, ocupar el lugar de mi padre. El silencio que siguió fue tan denso que Marina casi pudo sentir el dolor que él contenía. Discutíamos por todo: dinero, trabajo, incluso por la herencia. Y un día, cuando me di cuenta, estaba solo. Ellos se fueron, cada uno por su lado, como si yo fuera el enemigo. Pedro frotó sus manos callosas, como si intentara borrar los recuerdos grabados en su piel. La soledad, señorita, no llega de golpe. Se instala poco a poco, como un incendio lento que no ves comenzar. Y cuando te das cuenta, ya ha quemado todo por dentro. Marina sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Pedro no eran solo recuerdos, eran cicatrices abiertas frente a ella. Y su familia nunca formó una propia. Pedro dudó. Un brillo de dolor cruzó su mirada. Tuve a alguien, sí, una mujer buena, con un corazón demasiado grande para un hombre roto como yo. Hizo una pausa, respiró hondo, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. Ella quedó embarazada, pero yo era demasiado orgulloso, demasiado terco. La alejé, antes de que pudiera arreglar las cosas, se fue. Se llevó al niño con ella. El silencio volvió, denso como el humo de un incendio apagado hace mucho tiempo, pero cuyo olor aún impregnaba las paredes. Marina cerró la libreta por un momento, absorbiendo la profundidad de aquella revelación. ¿Sabe qué fue de ellas, de su mujer y su hijo? Pedro negó con la cabeza, los ojos perdidos en el vacío. Nunca volví a saber de ellas. Ni siquiera sé si el niño nació. A veces pienso que merezco eso. Otras veces creo que es el mayor de los castigos. Saber que en algún lugar quizás tengo una hija y ella ni siquiera sabe quién soy. Marina sintió la necesidad de hacer más que solo escuchar. El dolor de ese hombre era un grito ahogado durante décadas, y algo dentro de ella le decía que esa historia necesitaba un final distinto. ¿Y si intentara ayudarle a encontrarlas? Pedro miró a Marina por primera vez con verdadera sorpresa. Había un brillo en sus ojos, un hilo de esperanza, tenue, pero aún vivo. ¿De verdad cree que alguien como yo merece esa oportunidad, señorita? Creo que nadie merece terminar una historia con tanto silencio. Y por primera vez en muchos años, Pedro asintió. Los días siguientes trajeron una nueva rutina para don Pedro. Por primera vez en décadas, tenía a alguien con quien compartir el peso del silencio. Marina, con su presencia discreta y palabras suaves, regresaba todos los días, trayendo no solo su cuaderno y su bolígrafo, sino también un pedazo de esperanza que Pedro había enterrado hacía mucho tiempo. Cada conversación excavaba un poco más profundo en los recuerdos que él había jurado olvidar. Sabe, señorita, no son solo las ausencias las que duelen. Su voz,
ronca y cansada, resonaba en la cocina mientras el sol de la tarde pintaba la pared de naranja. Oh, lo peor es lo que queda, las palabras no dichas, las disculpas que nunca salieron de la garganta. Marina escuchaba en silencio, anotando cada fragmento de la historia con el cuidado de quien sabe que lleva algo frágil en las manos. Pero en algún momento escuchar no sería suficiente. Decidida a ir más allá, empezó a investigar en los registros de la ciudad. Revisó documentos antiguos, visitó registros civiles y, con la ayuda de algunos contactos, logró encontrar un hilo de esperanza, un acta de nacimiento de una niña llamada Clara, hija de Pedro Antonio da Silva y María Elena dos Santos, fechada en 1978. Cuando se lo contó a Pedro, él quedó en estado de shock. Clara. El nombre salió como un susurro, un eco de un pasado olvidado. Entonces, ella existe. El anciano se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando de una manera que Marina nunca había visto antes. Las lágrimas que siempre había reprimido finalmente rompieron la barrera del orgullo. ¿Y ahora qué hago, señorita? Después de tanto tiempo, ¿qué puedo ofrecerle? Tal vez solo la verdad, don Pedro. Pero encontrar a Clara no sería tan sencillo. La información sobre ella era escasa. Una dirección antigua en una ciudad lejana, sin garantías de que aún viviera allí. Aún así, Marina sabía que no podía rendirse. En los días siguientes, mientras Pedro seguía contando su historia, episodios de su infancia, recuerdos de hermanos perdidos y las últimas palabras que compartió con María Elena, Marina hacía llamadas, enviaba correos electrónicos y seguía cualquier pista que pudiera llevarla hasta Clara. En una tarde lluviosa, Pedro finalmente reveló su herida más profunda. Nunca le dije que amaba a su madre. Su voz era un susurro de dolor. No se lo dije cuando se fue. No le pedí que se quedara. Me quedé atrapado en mi orgullo y al final solo quedó el vacío. Esas palabras tan simples llevaban un peso insoportable. Marina, sin saber qué decir, simplemente le tomó la mano, ofreciendo el único consuelo posible, su presencia. Al final de ese día, mientras el cielo lloraba afuera, Marina recibió una respuesta. Una mujer llamada Clara dos Santos había sido localizada. Ahora venía el verdadero desafío. Don Pedro, creo que encontré a su hija. Él la miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si el futuro, por incierto que fuera, finalmente hubiera tocado a su puerta. ¿Y ahora qué hacemos, señorita? Marina respiró hondo, consciente de que las próximas palabras podrían cambiarlo todo. Ahora, don Pedro, intentamos arreglar lo que aún se puede salvar. La noticia de que su hija estaba viva golpeó a don Pedro como un rayo en cielo despejado. Durante días permaneció en silencio, mirando por la ventana como si, de alguna manera, Clara fuera a aparecer en el horizonte en cualquier momento. Pero la esperanza, por más intensa que fuera, venía acompañada de un miedo abrumador. ¿Y si me odia, señorita?, preguntó finalmente una mañana gris. Sus ojos estaban rojos, pero no por falta de sueño. ¿Y si para ella solo soy un extraño? Marina, sentada al otro lado de la mesa, suspiró antes de responder. Ella merece saber la verdad. No importa cómo. Tiene derecho a conocer su historia, y usted también tiene derecho a intentarlo. Pero Pedro no estaba listo. Cada recuerdo de la hija que nunca vio crecer pesaba como una sentencia. La vergüenza era un peso aún mayor que el arrepentimiento. Por más que deseara el reencuentro, la idea de mirarla a los ojos y ver desprecio lo aterrorizaba. Mientras tanto, Marina, decidida a ayudarlos, se puso en contacto con Clara. La conversación fue breve, pero cargada de tensión. Hola, mi nombre es Marina.
Sé que esto puede parecer extraño, pero estoy ayudando a alguien que cree ser su padre. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Yo no tengo padre. La voz de Clara, firme y directa, sonó como un golpe. Lo entiendo, pero él tiene una historia que creo que deberías escuchar, al menos una vez. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Cuando Clara respondió, su voz era más baja, casi vacilante. No prometo nada. Envíame la dirección. La incertidumbre flotaba en el aire, y Marina sabía que la posibilidad de rechazo era real. Aún así, regresó a la casa de Pedro con un hilo de esperanza. Ella vendrá, don Pedro, pero no sé qué pasará. Él solo asintió, con los ojos perdidos en el suelo. Los días siguientes fueron los más largos en la vida de Pedro. Cada segundo parecía una eternidad. Hasta que, en una tarde silenciosa, un coche se detuvo frente a la casa. Clara salió con cautela, sus rasgos marcados por años de vida dura, sus ojos marrones reflejando una mezcla de curiosidad y resentimiento. Pedro, al verla, sintió que sus piernas fallaban. Aquella mujer, tan parecida a María Elena, era la prueba viva de todo lo que había perdido. Clara. Su voz salió quebrada, como si pronunciar el nombre fuera demasiado difícil. Ella permaneció inmóvil por un momento, observándolo con ojos fríos. Entonces, usted es mi padre. Las palabras sonaron más como una acusación que como una afirmación. Pedro intentó acercarse, pero se detuvo a mitad de camino. Yo sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesitaba verte, saber si estabas bien. ¿Ahora le importa? Su voz era una cuchilla, afilada por el abandono y la rabia acumulada. ¿Dónde estaba cuando lo necesité? Cuando mi madre lloraba por las noches, sola. Cada palabra de ella lo cortaba más profundo que cualquier silencio. Me equivoqué, lo sé, y si pudiera, haría todo diferente. Clara, por un segundo, vaciló. Su rostro endurecido tembló por una fracción de segundo, y lo que vino después no fue rabia, fue puro dolor. No se puede cambiar el pasado, don Pedro, pero vine aquí porque necesitaba ver con mis propios ojos al hombre que me abandonó antes de conocerme. El silencio cayó pesado en la sala. Marina, desde un rincón, observaba la escena sin atreverse a intervenir. No espero perdón, hija. La voz de Pedro ahora era solo un susurro. Solo quería, al menos una vez, mirarte y decirte que lo siento y que te amé, aunque nunca supe cómo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero ninguna cayó. Amar a alguien no es solo sentirlo, es estar presente. Se dio la vuelta lista para irse, pero antes de salir murmuró: tal vez algún día regrese, pero ahora es demasiado tarde. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un disparo en el corazón de Pedro. Cayó en la silla, derrotado, mientras Marina, en silencio, le tomaba la mano. La verdad había salido a la luz, y con ella, la herida abierta finalmente empezó a sangrar de verdad. Los días siguientes al encuentro fueron un vacío gris en la casa de don Pedro. El silencio, que antes era una compañía familiar, ahora parecía un castigo aún más cruel. La presencia de Clara, o peor, su ausencia después de aquel breve enfrentamiento, había dejado un espacio que ningún sonido lograba llenar. Pedro pasaba horas en la mecedora, mirando la puerta como si pudiera abrirse en cualquier momento, pero no se abría. Ella me odia, Marina. Su voz estaba vacía, la mirada perdida en un horizonte inexistente. Debería haber dejado las cosas como estaban. Al menos así no tendría otra decepción en su vida. Marina
sentada a su lado, negó lentamente con la cabeza. No puede rendirse ahora, don Pedro. Ella vino. Eso significa algo, aunque todavía duela. El anciano soltó un largo suspiro, como si el peso de toda su vida estuviera en cada respiración. Ya no sé qué hacer. ¿Qué puedo ofrecerle, además de mi arrepentimiento? Marina guardó silencio por un momento hasta que una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si le escribe una carta? Pedro la miró, confundido. ¿Una carta? ¿Para qué? Ella no quiere escucharme. Tal vez no, pero las palabras en el papel a veces llegan donde la voz no alcanza. Escriba todo lo que siente, sin miedo, sin orgullo. Diga lo que nunca pudo decir. Durante días, Pedro se resistió, pero las noches de insomnio, el peso de los recuerdos y el vacío que Clara había dejado fueron argumentos más fuertes que su orgullo. Una tarde, se sentó frente a un pedazo de papel amarillento y con manos temblorosas comenzó a escribir. Cada palabra era una confesión. Clara, mi hija. Las lágrimas mancharon el papel mientras recordaba cada momento perdido, cada oportunidad desaprovechada. Escribió sobre el amor que nunca tuvo el valor de demostrar, el arrepentimiento que lo consumió por años y la esperanza, pequeña y frágil, de que tal vez ella pudiera, algún día, entender. Cuando terminó, Pedro le entregó la carta a Marina sin decir nada. ¿Puedes dársela? Marina, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Lo intentaré, don Pedro. Sin prometer nada, fue hasta la ciudad donde vivía Clara. Cuando finalmente la encontró, la joven parecía menos a la defensiva, pero aún había un muro invisible a su alrededor. ¿Qué hace aquí?, preguntó Clara, fría, pero sin la misma rabia de antes. No vengo a pedir nada, solo quiero darte esto. Marina extendió la carta. Él la escribió con el corazón. Clara tomó el sobre, dudando. Por un momento pareció a punto de rechazarlo, pero algo en su expresión cambió. No prometo leerla. Está bien, pero si la lees, al menos entenderás que nunca dejó de importarle, aunque haya cometido muchos errores. Marina se despidió, dejando a Clara sola con el papel en las manos. Esa noche, en su casa, Clara finalmente abrió la carta. Cada palabra parecía atravesar las capas de dolor que había cultivado durante años. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro mientras leía las palabras de un padre que había fallado, pero que nunca dejó de sentir su ausencia. Si pudiera darte algo, Clara, sería el tiempo que perdí. En la casa de Pedro, el anciano estaba acostado, su cuerpo cansado, pero con un leve destello de esperanza en los ojos. No sabía si ella leería la carta, no sabía si volvería, pero por primera vez en mucho tiempo lo había intentado. Unos días después, un suave golpe en la puerta rompió el silencio de la casa. Pedro, con esfuerzo, se levantó y abrió la puerta. Clara estaba allí. No, leí tu carta. Los ojos de Pedro se llenaron de lágrimas y antes de que pudiera decir algo, Clara continuó. No sé si puedo perdonar ahora, pero tal vez podamos intentar empezar de nuevo. El anciano asintió, la voz quebrada por la emoción. Solo necesito una oportunidad, hija, solo una. Y en ese momento, un puente, quemado hacía mucho tiempo, comenzó a ser reconstruido. El reencuentro entre Pedro y Clara no fue un final feliz, al menos no del tipo que la mayoría espera. Fue, en realidad, un nuevo comienzo incómodo, hecho de silencios incómodos, miradas evitadas y palabras atrapadas entre el orgullo herido y el dolor aún latente. En los primeros días, Clara visitaba la casa por pocas horas. Traía frutas, un poco de pan y, a veces, se sentaba en silencio junto a su padre, solo observando el paso del tiempo. Pedro,
por su parte, se limitaba a gestos simples: un café recién hecho, una manta ofrecida cuando caía la noche. Ninguno de los dos sabía cómo llenar los vacíos que las décadas habían dejado. «No sé cómo ser padre ahora», confesó Pedro en una de esas visitas, mirando al suelo como si esperara ser juzgado. Clara guardó silencio por un momento antes de responder. «Y yo no sé cómo ser hija de alguien que nunca conocí». Su verdad era incómoda, pero necesaria. El perdón, entendieron pronto, no vendría en una sola conversación ni en un gesto dramático. Era un proceso lento, doloroso y lleno de recaídas. En una tarde fría, Clara trajo una foto antigua, la única que tenía de su madre, María Elena, con el brazo alrededor de una Clara aún bebé. Pedro sostuvo la imagen con manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas al ver, por primera vez, el rostro de su hija en aquellos años de vida que había perdido. Ella era hermosa. Su voz se quebró al final. «Y tú eras todo lo que soñé tener». Clara desvió la mirada, apretando las manos con fuerza. «Ella siempre decía que eras un buen hombre, solo perdido». Esas palabras, simples, golpearon a Pedro más que cualquier acusación. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco las conversaciones empezaron a ser más naturales. Clara hablaba de su vida, las dificultades, las luchas por forjar su propio camino y el constante dolor de no haber tenido un padre presente. Pedro, por su parte, escuchaba sin interrumpir, absorbiendo cada palabra como si pudiera, de algún modo, recuperar el tiempo perdido. Pero el cuerpo de Pedro comenzaba a fallar. Las caminatas por el patio se volvían más difíciles y el cansancio pesaba en sus huesos como una sombra inevitable. Una mañana llamó a Marina y a Clara para una conversación. «Sé que no me queda mucho tiempo». Su voz era serena, pero había un peso de aceptación en sus palabras. «Vía, solo quiero que sepan que estos últimos días han sido más de lo que pensé que merecía». Clara tomó la mano de su padre por primera vez sin dudar. «Aún no sé si puedo perdonarte por completo». Pedro asintió con una débil sonrisa. «No es necesario. A veces, el perdón no es una puerta que se abre de golpe, es una ventana que dejas entreabierta, solo para dejar entrar el sol». Esa noche, mientras Clara preparaba la cena, Pedro le entregó un sobre. «Es un testamento sencillo. No tengo mucho para dejar, pero hay un pedazo de tierra, la casa y las cartas que escribí a lo largo de los años, pero nunca envié». Con los ojos llenos de lágrimas, Clara solo asintió con la cabeza, sujetando su mano con fuerza. «No quiero nada de eso, papá. Solo quiero que sepas que, aunque no estuviste aquí antes, al menos ahora sí lo estás». El perdón, finalmente, comenzaba a pesar menos. Y por primera vez en muchos años, Pedro durmió en paz, sabiendo que el puente entre él y su hija ya no estaba en ruinas. Los últimos días de Pedro fueron los más serenos que había conocido en décadas. El dolor en el pecho persistía, pero la carga del arrepentimiento parecía más ligera. Por primera vez, no despertaba con la sensación de vacío. Había alguien allí, y eso era suficiente. Clara empezó a visitarlo todos los días, trayendo libros, preparando comidas sencillas y, lo más importante, escuchando las memorias de su padre. Historias de su infancia que nunca había oído, recuerdos de su amor por María Elena y las esperanzas que había enterrado con los años de soledad. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos naranjas y dorados, Clara encontró a Pedro sentado en la vieja mecedora, mirando el horizonte con una expresión serena. «¿No está bien, papá?». Él sonrió, una sonrisa suave, como si ya supiera que el tiempo se estaba acabando. «¿Sabes qué es extraño?». Su voz era baja,
casi un susurro llevado por el viento. Pasé toda mi vida esperando que alguien regresara por ese camino. Y al final fuiste tú quien vino. Ni siquiera sé si merecía eso. Clara se arrodilló junto a la silla, sosteniendo su mano. Sí, lo merecías. A veces solo necesitamos tiempo para entender que amar a alguien también es aceptar sus errores. Pedro cerró los ojos por un momento, respirando profundamente el aroma de la tierra mojada y el canto distante de los pájaros. ¿Me perdonas? La pregunta salió más como un deseo que una necesidad. Clara no respondió de inmediato. En lugar de eso, apoyó su cabeza en su hombro y, en silencio, dejó que las lágrimas cayeran. A veces, el perdón no necesita ser dicho. Se manifiesta en los gestos, en la presencia, en el simple acto de estar. Esa noche, Pedro se durmió temprano, con una sonrisa tranquila en el rostro. Marina, al llegar al día siguiente, encontró a Clara sentada junto a la mecedora, sosteniendo la mano de su padre, quien finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. ¿Él? Preguntó Marina, con cautela. Clara asintió, con un nudo en la garganta, pero con serenidad en los ojos. Se fue en paz. Yo estuve con él. El entierro fue sencillo, como a Pedro le hubiera gustado. Pocos amigos del pueblo, Marina y Clara. Junto a la tumba, Marina leyó un fragmento de la última carta que Pedro había escrito, nunca enviada, pero que ahora cobraba todo el sentido. Si el tiempo pudiera devolverse, usaría cada segundo para conocerte. Pero si este momento es el último, que sepas, te amé, aunque no supiera cómo demostrarlo. Meses después, la vieja casa de Pedro lucía diferente. Clara decidió mantenerla en pie, reformando cada habitación, no para borrar el pasado, sino para honrar la memoria de su padre. Uno de los cuartos se transformó en una pequeña biblioteca con las cartas y diarios de Pedro, preservados como un recordatorio de que las historias más tristes aún pueden tener finales de paz. En una tarde parecida a aquella en que su padre partió, Clara se sentó en la misma mecedora, ahora con su pequeño hijo en brazos. ¿Ves ese atardecer, mi amor?, susurró al niño. El abuelo decía que cada atardecer es una oportunidad de empezar de nuevo, y a veces eso es todo lo que necesitamos. El niño sonrió, sin comprender el peso de esas palabras. Pero en ese momento, Clara supo que, aunque el ciclo de dolor había sido largo, un nuevo capítulo había comenzado. Y ahora ya no había vacío, solo el recuerdo de un padre que, incluso al final, logró reconstruir el puente que tanto pensó haber perdido. El último atardecer de Pedro no fue el final, fue el comienzo de una nueva historia. Una historia de perdón, amor y sobre todo, redención. Si esta historia tocó tu corazón, así como tocó el de Pedro y Clara, te invito a compartir este video con tus familiares y amigos. A veces, un mensaje de perdón y reconciliación puede ser justo lo que alguien cercano necesita escuchar. Y si te gustó esta historia y quieres descubrir otras narraciones emocionantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos. Ahora, antes de irte, estoy seguro de que te emocionarás aún más con el video que aparece aquí en pantalla. Cuenta una historia de superación que te inspirará de una manera única. Haz clic ahora y continúa este viaje con nosotros. Te espero allí.